Dale, Alejo. Una Gracias, decisión Paco. que tomar. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Juan 19:19. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, se inscribió y levantó sobre él un letrero que proclamaba que era el Rey de los Judíos. Si bien este letrero tenía la intención de ser burla, declaraba una verdad para que todos le vieran. Jesús era y es realmente el Rey. Sin embargo, también no deberíamos preguntar: ¿vivo de verdad como si Jesús fuera el Rey de mi vida? Las escrituras nos dicen que el letrero estaba escrito en 3 idiomas: el arameo, el idioma de la mayoría de los judíos del primer siglo en Jerusalén y sus alrededores; el latín, el idioma oficial del Imperio Romano; y el griego, el idioma popular del comercio y la cultura. Juan 19:20. En estos 3 idiomas, los testigos de todo el mundo conocido pudieron leer que Jesús era rey. Al leer el letrero, el mundo entero tuvo que hacer su elección sobre quién era Jesús para ellos. Vemos un microcosmos de este mundo y del nuestro, en en el abanico de personajes que aparecen en la historia de la muerte de Jesús. En Pilato vemos al político orgulloso, indeciso y calculador. En los soldados que clavan a Cristo en su cruz, vemos a los que se centran en llevar a cabo un negocio rutinario. En lo que se burlaron del Señor, vemos personas cuya única intención con lo divino es burlarse de Él. En la multitud de espectadores pasivos, vemos a aquellos que no tienen ningún interés en los asuntos eternos. Pero entonces, en medio de la oscuridad, en una cruz vecina, vemos a un ladrón desesperado y moribundo que busca la esperanza en el Salvador y la encuentra. Y en la familia y los amigos cercanos de Jesús, vemos a los seguidores afligidos pero fieles, apoyando a Cristo y sus afirmaciones y presenciando su sepultura en una tumba que pronto estaría vacía. Todas estas personas vieron el letrero: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Todos ellos vieron al hombre en la cruz, debajo de él, con odio o con esperanza. Todos contemplaron este acontecimiento histórico, teniendo que asociarlo con la persona de Jesús y con sus propias vidas. Mientras el letrero proclamaba la realeza de Cristo, Jesús colgaba proclamando el amor más poderoso que el mundo ha conocido. La pregunta sigue siendo: ¿qué debemos hacer con este amor? Cada uno de nosotros puede encontrar un rostro en la multitud con el cual identificarse, ya sea de los orgullosos, de los pasivos o de los fieles. Todos enfrentamos ante la persona de Jesucristo que cambia vidas. ¿Cómo afecta la cruz y la tumba vacía tus relaciones, trabajo, propósito o identidad? Si Jesús reina sobre ti, su muerte y resurrección cambian todo lo relacionado con tu forma de vivir y el significado de tu vida. Hay esperanza por la eternidad y propósito para hoy al mirar a este hombre y estar de acuerdo con ese letrero: Jesús es Rey de los judíos y de los gentiles, del mundo entero y de tu vida y la mía. Para profundizar, Lucas 23:32 al 56. Muchas gracias, hermano Eduardo. Dios le bendiga. Bueno, una decisión que tomar. Rey, lo vemos como el gobernador, lo vemos como los fariseos, lo vemos como los soldados, lo vemos como el ladrón. Entre más vivimos en Cristo, más profundo es nuestro entendimiento, más profundo nuestro amor por Él.
Dentro de tus pensamientos está aquel que te redimió todo el tiempo. Pregunta. Vamos a iniciar con varias preguntas. ¿Se te ha pasado el siguiente pensamiento por tu mente al menos una vez o cientos de veces? Dice, ¿has deseado lo siguiente? Uno de estos días veré a mi Señor, aleluya. No importa lo que pase, veré a aquel que se encarnó, fue a la cruz y murió por mis pecados y cambió mi destino eterno, aleluya. ¿Sientes eso? ¿Lo has sentido? ¿Él es tu rey? Pregunta. Bueno, si no, es un muy buen día para ir en arrepentimiento y fe delante de Él. Si alguien te pregunta quién es ese Jesús, ¿cómo contestarías? ¿Podrías dar una respuesta bíblica sólida, clara de quién es Jesús? ¿O titubearías, sí, Él fue, veamos, nació en Belén, sí, el Hijo de Dios, sí, el Salvador? ¿O podrías dar una respuesta clara, concisa, directa, apasionada, con convicción? Pregunta. La relación que tienes con tu Señor y Salvador te permitiría decir lo que hizo por ti, lo que hace por ti y lo que seguirá haciendo por ti. La Biblia lo describe muy claramente. Y Juan 19:19 en nuestro devocional del día de hoy nos lo presenta. Cuando dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, griego y latín. A pesar de que Pilato se estaba burlando de Jesús y de los judíos, era una verdad que lamentablemente en aquel momento solo creyó uno, el ladrón. Ahora, ¿quién es Jesús? Él es tu rey. ¿Podrías contestarla con convicción, con confianza, con seguridad? ¿Podrías usar algunas referencias bíblicas? ¿Tienes la certeza de lo que dice la Biblia de quién es tu rey? ¿De lo que hizo, de lo que está haciendo y de lo que hará? Mateo 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta no fue para recopilar información, sino que es la pregunta más trascendente a este lado de la eternidad. Y al otro lado igual, pues la respuesta tiene consecuencias eternas. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es tu rey? ¿De verdad crees que la respuesta a esta pregunta tiene importancia? Conocer a Jesús como Salvador personal moldea nuestro carácter. Recuerden que estuvimos hablando de este tema hace algunos días. Por otra parte, impacta nuestras creencias. Por ende, impacta lo que creemos acerca de todo. Cuando Jesús es nuestro Rey, es nuestro Señor, Salvador, vemos el mundo y en general lo creado de otra manera. ¿Eso es verdad en tu vida? ¿Ves el mundo hoy de otra manera? Formulamos otra clase de juicios. Nuestra vida tiene un aire diferente. Cada noticia, cada evento, tanto a nivel personal como mundial, adquiere un significado diferente. Para el creyente, cada cosa que oiga, vea, huela, toque, sienta, exteriorice, debe pasar por el cernidor de la palabra de Dios, porque vivimos por fe. O estás tribulado cada vez que ves muertes, cada vez que escuchas que el mundo se va a acabar, cada vez que escuchas que el clima y que te asusta eso, o simplemente lo pasas por la palabra de Dios y te acuerdas que Génesis dice que hasta que no venga el Señor, seguirá habiendo sementera, seguirá habiendo primavera, seguirá habiendo verano, seguirá habiendo invierno, seguirá todo, muere. ¿O piensas que nosotros los seres humanos tenemos el poder de acabar con el planeta? Y otra vez regresamos al huerto del Edén. Entonces, hay un sentido de seguridad diferente en nuestra vida. Por ejemplo,
Cuando estás haciendo lo que debes, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, lo básico, lo que necesitamos. El Señor dice que saciaos con casa y ropa. Con eso estamos bien, con abrigo y techo. Entonces, estamos haciendo eso y viene la tribulación. Ponle el nombre que desees: dinero, salud, relaciones, trabajo. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Lo tomas diferente? ¿Descansas en quien te salvó, en quien gobierna el curso de los acontecimientos de tu vida? Es decir, que Jesús es Rey, influye en nuestro estilo de vida, todas son hechas nuevas. Las cosas no siguen siendo iguales, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Crees que ese Rey hizo todas las cosas nuevas en tu vida y en la vida de todos los creyentes? Y que además de eso determina nuestro destino eterno. Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, que no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, porque no ha encumbrado a ese Jesús como su Rey, como su único faro, como su única guía, como la estrella polar de tu vida. Mira lo que dice Juan 17:11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, tú y yo. Y yo voy a ti, dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ese Rey intercede aquí ahora por ti, le pide al Padre Celestial, al Padre de las luces, que te guarde. Entonces, saber poner a Cristo como nuestro Rey determina un antes y un después en nuestra vida presente, como también un antes y un después en tu vida eterna. Todos los seres humanos van a morir, van a una eternidad. Jesús, Rey, determina el tipo de eternidad. Cualquier otro rey te condena. Él es el único rey que te salva. Mira lo que dice Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Jesús es tu Rey, Él es tu Rey. ¿Estás escrito en ese libro? Pregunta. El entendimiento de quién es Él y tu relación personal con Él son determinantes. Es decir, cada ser humano deberá responder esa pregunta ineludible, inaplazable y trascendente. ¿Él es tu Rey? Y por allá, cuando iniciamos estos devocionales, hablamos de permanecer, vivir, continuar o mantenerse. El permanecer nos indica el tipo de relación que tenemos con Él. Porque recuerden, nosotros somos en Cristo. Cuando una persona es salva, dice que está en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Romanos 8:1. Y de nuevo, 2 Corintios 17, nueva criatura en Cristo, un nuevo ser, una nueva persona. Eso dice el Señor, en Cristo. Él es tu Rey. Juan 10:28-29, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie se las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estás completamente seguro, la salvación no se pierde, simple y llanamente porque la salvación no es tuya, es de Él, es de tu Rey.
Si fuera tuya, claro que sí se perdería. Si dependiera de ti y de mí, claro que sí, ya estaríamos inclusive tirados en el lago que arde con fuego y azufre. Pero ese rey es el que hace que eso no ocurra. Entonces, la diferencia entre los que permanecen en Cristo y los que no permanecen en Cristo es la misma diferencia que hay entre los que son salvos y los que no son salvos. Si no permaneces en tu rey, si no glorificas a tu rey, si no vives para agradar a tu rey, no eres salvo. Lo siento. Y hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe delante de él. Pero si genuinamente estás haciendo lo que él manda, no perfectamente, pero sí honestamente, sí sinceramente, porque mira lo que dice el Señor, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez, no hay purgatorio, no hay 9 misas, no hay nada. Es morir e ir a la consolación eterna de inmediato, ¿sí? Ausentes en el Señor, presentes en Cristo, o morir e ir inmediatamente a vivir la eternidad sin Él, triste, desolado, vacío. ¿Y sabes una cosa? ¿Quién es el juez de este juicio? ¿Quién es el juez de este juicio del que leímos ahorita en Apocalipsis? ¿Quién es el juez de este juicio que describe Hebreos 9:27? Es tu rey. Ese es el juez. ¿Recuerdan cuando hablamos el otro día de Apocalipsis capítulo 1? En la visión que Juan tuvo, aquel con túnica blanca, con ojos como el sol, como fuego, y una espada llameante salía de su boca. Todo aspecto de nuestras vidas, carácter, creencia y sobre todo nuestro destino eterno se define a partir de aquel que vive y reina. Porque hoy esa espada, hoy esos ojos te están viendo cada pensamiento, cada deseo, cada acción, cada cosa que no haces, cada cosa que procrastinas. Él lo está viendo. Como cada cosa que haces conforme a su voluntad, Él lo está viendo. Y esa espada que sale de su boca es la misma que hoy salva, es la misma que hoy recupera de la muerte a la vida, pero es la misma que va a juzgar y va a traer juicio sobre toda la creación, sobre toda la humanidad. Él es tu rey, Él es tu rey. Cuando tú y yo sabemos por gracia quién es Jesús y puedes decir que es tu rey, es un buen comienzo y vamos bien. Háganse la siguiente pregunta, iglesia. ¿Quién es este Jesús? En muchos lugares las personas confiesan con su boca que Jesús es el Señor y son bautizados y listo, y ya. ¿Eso es suficiente? Ya listo, ya, yo ya me bauticé, yo ya dije que Él era rey y ya, estamos bien. Mira lo que dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para salvación. Mire, ahí lo dice, vea, confiesa y ya. Familia, iglesia, el contexto de este versículo es que un judío pudiera mencionar públicamente que Jesús era el rey. Esto podría ocasionarle ser lapidado, ser condenado a los leones, perseguido y segregado de alguna manera. No, 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 no. Entonces no es solamente el confesar como lo vemos ahorita y ya, listo, ya, ya, ya. Mi Señor, Señor. Recuerden, en aquel día me dirán Señor, Señor, y yo les diré apartados de mí, hacedores de maldad. Hicieron lo que ustedes querían, no lo que yo les mandé a hacer. No los conozco, no sé quiénes son ustedes. Halago
que arde con fuego y azufre. Dice Mateo 24, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es solo confesar, no es solo hacer una profesión de fe, es vivir conforme a tu Señor manda. En ese momento es el rey de tu vida. En ese momento es verdad que Él es rey. Pero mientras no vivas como Él dice que debes vivir, cualquier otra cosa es tu rey, menos el rey verdadero. Ahora, entonces, alguien podría responder, ¿quién es tu rey? ¿Quién es Jesús? Diciendo, bueno, no sé exactamente quién es. Lo único que sé es que me salvó y ya no estoy condenado y voy al cielo. Ok, podría ser una pregunta, una respuesta plausible si tienes 12 años. Pero tú y yo, no. Tú y yo tenemos que ir más profundo. Tú y yo tenemos que decir más. Tú y yo tenemos que presentar a ese rey. Vamos a considerar el nacimiento. Su nacimiento fue presentado con más de 700 años de anticipación. Es una persona diferente al resto. Los invito a leer Isaías 53, Salmos 2, Salmos 22, Salmos 110, Miqueas 5, 1, 14, Isaías 7, 14, Isaías 11, 1, 1, 9, Oseas 11, 1, Jeremías 31, 15, Génesis 3, 15. Allí la palabra de Dios menciona cientos de años antes que él naciera, que iba a nacer y nació. Es especial. Es el rey, es el rey, es el rey del mundo. Pero es tu rey. Es el rey del universo. Pero es tu rey. Fue concebido con el Espíritu Santo, nació de una virgen, fue parte de la creación del mundo en el cual nació. Él participó en la creación. Desde sus comienzos es diferente a cualquier persona que ha nacido. Recuerden cuando leemos Génesis, hagamos. El rey estaba en el principio en comunión perfecta con la primera y la tercera persona de la Trinidad. Es diferente a todos. Es inigual. Cuando hablas de él, ¿usas estos nombres o piensa en nombres de Jesús? A ver, 2 segundos. Nombres de Jesús. ¿Cuántos te acuerdas? Señor de señores, príncipe de paz, Salvador, Emanuel, admirable consejero, Dios fuerte, rey de reyes. Cuando lo presentas, hablas de él en esos términos, citas estos nombres, los puedes decir, los puedes explicar. Él no es como los demás dioses. Para un bautista, para un seguidor para un budista, perdón, un seguidor del Islam, su Dios está muerto. Y para los demás, las demás religiones, su Dios está muerto. Nosotros somos la única que tenemos un Salvador que fue crucificado, que murió en la cruz, que derramó su sangre, fue sepultado, ascendió, está sentado a la diestra de Dios Padre y que intercede por nosotros, ayudándonos cada día en nuestra vida. Tenemos de quién hablar y qué hablar de este Salvador. Él es tu rey. A veces pareciera que no das testimonio de tu Salvador simplemente porque no sabes qué decir. Pregunta, ¿podrías haber respondido antes de iniciar el devocional con claridad, sin titubear, acerca de lo que acabamos, de lo que hemos visto hasta ahorita? Porque la Biblia lo dice muy claro, permanecer. Entonces, al permanecer, entonces, es rey. Él hace todo. Atributos. Es Dios, recuerden. Este rey es Dios. Dios en carne, Dios ascendido. Tiene muchos atributos. Sin embargo, no los ejercitó todo mientras estuvo en la tierra. Pero podríamos decir que es sin pecado y al mismo tiempo hombre. Debía ser hombre para poderse explicar al mundo y sin pecado para morir por nuestros pecados. El Hijo de Dios murió en la cruz. Recuerden, nuestro pecado ofende a un Dios eterno y solamente
La respuesta a eso es un castigo eterno. Y solamente nos puede salvar alguien eterno, del mismo valor. Él es tu rey. Él es tu rey. Hombre de amor, lo demostró, lo enseñó. Somos hijos de un Dios amoroso. Es sublime lo que dice Juan 10:14. ¿Cómo se describe él? Él dice, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como también el Padre me conoce y yo lo conozco a él. Pongo mi vida por mis ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ay, aquí está claro que Israel ya tiene un papel, ya no tiene ningún papel. Ya es un solo rebaño, una sola iglesia, un solo Señor, pero es un tema que se puede tocar luego. Entonces, mira, él se describe como el buen pastor. Él se describe a sí mismo para mostrarnos cómo podemos relacionarnos con él y cómo él se relaciona con nosotros. Vela por sus ovejas, protege sus ovejas, vigila sus ovejas. Recuerden el devocional anterior, ama a sus ovejas, está dispuesto a defender a sus ovejas hasta dar la vida por ellas. ¿Ves a tu rey o el buen pastor? Porque lamentablemente muchos creyentes lo ven como aquel que está allá arriba, lejos, sentado a la diestra del Padre. Pero no, Él mora en ti y en mí. ¿Lo crees? Ese es tu rey. Juan 14:23 respondió, 14:23 respondió Jesús, y él dijo, el que me ama y guarda mi palabra, mi Padre y yo le amaremos y vendremos a él y haremos morada con él. Vive allí, vive en ti. 2 Pedro 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, mediante el conocimiento, iglesia, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Es claro en lo que enseña Pablo, que saber acerca de Dios y conocer a Dios no es la misma cosa. Saber acerca de Dios y conocer acerca de Dios no es la misma cosa. Y que el verdadero conocimiento de Dios requiere que lleguemos a ser como Él. De este modo, los santos, tú y yo, somos desafiados a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Mi Padre y yo habitaremos. Somos tú y yo participantes de la deidad. Pero recuerden, eso es consecuencia de tener el Espíritu Santo dentro de ti, de mantener en Él. Pues Él es Dios quien nos permite permanecer en Él, no eres tú. Entiende que no es en tus fuerzas, entiende que no es a tu forma, a tu manera, no, no, no. Permanece en mí entonces, permanece en mí entonces. Él se refirió, recuerden, a sí mismo como la vid, nosotros los pámpanos. Ya lo hemos hablado algunas ocasiones. La savia que fluye en la vid es la misma que se dirige a los pámpanos y produce fruto. Recuerden, cada vez que hacemos algo que glorifique a Dios, es el mismo Cristo, porque es Él viviendo su vida a través de nosotros. Permaneced es lo que nos pide. Ese rey nos pide permanecer. ¿Permaneces? Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pan de vida, sublime. Es la forma de decir, iglesia, hijos míos, voy a alimentarlos con lo que necesiten para crecer, para que se fortalezcan espiritualmente. Quiere hacernos como Él, un seguidor de su Padre Celestial, caminando su camino y en su voluntad. Ese rey viviendo su vida a través de ti, a través de mí. Recuerden que él se revela ante el mundo a través de su iglesia
y su iglesia eres tú y soy yo. Mira el privilegio y la responsabilidad que tenemos delante de Él y delante de los impíos, porque el día del juicio ellos se levantarán y dirán, nunca me predicó, nunca me mostró a Cristo, nunca me mostró a ese rey. Ellos lo van a hacer, no te preocupes, ellos lo van a hacer. Pablo dice, no tengo la sangre de ninguno de ustedes, he corrido la buena batalla de la fe, les he presentado lo que aprendí, les he dicho lo que sé, lo que me dijeron, eso se los he dicho todo, les he presentado el consejo de Dios. No hay sangre de ustedes sobre mí de ninguna manera. ¿Puedes decir lo mismo cuando te encuentres con tus amigos, con tus vecinos, el día del juicio del trono blanco? Pregunta, ¿Él es tu rey? Mira lo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los que creemos tenemos vida eterna. Él es una persona muy específica en quien podemos creer y confiar. ¿Es tu rey? Mira, nunca escribió un libro y es el tema principal del libro más importante de la humanidad. Nunca compuso una canción, sin embargo, miles de canciones han sido escritas en su nombre. Nunca construyó una casa, pero nos prepara un lugar, nos construye una casa. No viajó más de 60 millas alrededor de su casa y aún así ha impactado al mundo entero. No era médico, pero sanó y aún sigue sanando y no hay nadie como él. Y podemos decir muchísimo más. Sin embargo, fue crucificado. Mira, nunca estuvo tan afanado que no le entregó ayuda a alguien quien la solicitaba. Lo que nos describe en la palabra de Dios solo es una parte de todo lo que hizo en su ministerio de 3 años. Y claro, es lo que nuestro Padre quiere que sepamos, pero hay muchísimo más. Mira, los niños venían a él. Recuerden, los niños no se acercan a alguien desagradable, a alguien poco cariñoso. Si podemos decir algo de alguien, en tanto que los niños lo prefieran, porque ellos tienen algo innato, ellos saben dónde está el amor, la bondad, la aceptación. Y Jesús, tu rey, es así. Mira el ejemplo de Bartimeo, Marcos capítulo 10, versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. El 50, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa, interesante, arrojando su capa, pero no vamos a hablar de eso. Era lo que él tenía. Respondiendo Jesús le digo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino. Este Jesús que estuvo en la creación, este rey que estuvo en la creación, que se encarnó, que fue crucificado y está sentado a la diestra de Dios, te escucha, te oye. Bartimeo, algunos trataron de callarlo. Jesús oyó por encima de la multitud. Recuerden, eran muchísimas personas que iban al lado de él. Y él escuchó la voz de Bartimeo, de aquel ciego sin importancia para el mundo, aquel que si se moría nadie tenía problemas. Pero Jesús lo oyó de la multitud, el clamor de un hombre mendigo, ciego, y él satisfizo su necesidad. Y todos le decían a él, cállate, cállate, cállate. Iglesia, cuando ores y de inmediato comiencen a venir cientos de pensamientos necios, que la luz, que el teléfono, que el gas, que mañana, que hoy, que pasado mañana, que el arriendo, pide que te dé calma. Pide que te dé tranquilidad, pide que te quite sus pensamientos, porque Él es el que hace todo. Y luego, no dudes ni por un instante.
que Él no te escucha, sin importar cuál es tu clamor. Si escuchó a este ciego en medio de la multitud, ahora contigo, coheredero de la gracia, quien le ha costado la sangre de su hijo, Él nunca está demasiado ocupado como para no escuchar. Y lo más maravilloso es que ninguna de nuestras luchas, problemas, peticiones lo dejará impotente o dudoso de qué hacer. Él nunca dudó acerca de lo que tenía que hacer, siempre preparado, listo, dispuesto, presto a satisfacer a todo el que clamaba por su atención y ayuda. Y aún lo hace y lo seguirá haciendo. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, os he amado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese rey te acompaña, te guía, te protege, te alimenta, te cuida. ¿Él es tu rey? ¿Quién es tu rey? Lo vemos como la tercera persona de la Trinidad, allá, lejos. O lo vemos como aquella persona que caminó entre nosotros y vivió las mismas presiones que nosotros y nos entiende y nos escucha. Mira, lloró la muerte de un ser querido, fue tentado, sus amigos le dieron la espalda, tuvo misericordia al lidiar con el pecado de sus seguidores y con el pecado de sus enemigos. Se compadeció, mira Bartimeo, y cientos más de cosas que podemos decir. ¿Y qué decir cuando meditamos en su muerte? El otro día estuvimos hablando de su muerte. Él murió, él murió, él nos entiende, iglesia. Vino para que pudiéramos entender cómo se siente Dios, cuánto nos ama, todas las cosas que Dios hace por nosotros. Él es tu rey. No solamente ese Salvador que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, no solo murió, sino que fue resucitado para que quienes lo siguen sepan que servimos a un Dios viviente. No tenemos tumbas donde ir a visitar a Jesús. Él está aquí y ahora porque Él está vivo. Él es la única deidad en todo este universo que está viva, que se relaciona con sus seguidores. Él es el único. ¿Puedes decirlo? Él vino a enseñar la verdad, a edificar su iglesia, a asegurarnos que tendremos vida después de la muerte. Imagínate que fuéramos a Jerusalén un día y nos dijera, mire, aquí está la tumba de Jesús y Él sigue ahí. Primera de Corintios 15:16 sigue, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Pobrecitos nosotros si Jesucristo no resucitó. Pero la tumba no podía contenerlo. La tumba no podía contenerlo. En el transcurso de toda la historia han tratado de probar dónde está la tumba y nadie la ha podido encontrar. Y nadie la va a encontrar. ¿Saben una cosa? Porque tu rey vive. Porque mi rey vive. Vino a morir en la cruz y a resucitar para sentarse a la diestra del Padre. Gracias. La tumba no puede ser hallada, gracias a Dios. No está en la tumba. Gracias a Dios está sentado a la diestra de Dios e intercediendo, escuchando a su iglesia, sanando nuestras aflicciones, enfermedades y dolencias. El Cristo viviente, el Rey de Reyes, ¿es tu Rey? Iglesia, este mundo necesita entender que Él es Dios vivo, no está muerto. Y cuando entendemos eso, entonces es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es el Señor de nuestras vidas. Solamente te riges por lo que Él dice, lo que tú pienses, sientas, imaginen y lo que el resto del mundo diga, vale lo que vale una moneda de cuero, iglesia. ¿Le sirves de todo corazón? ¿A donde tú trabajas le sirves? ¿A donde tú vives le sirves?
Cada día, en todo lo que hagas, en todo lo que digas, en todo lo que sientas, ¿le sirves? ¿Muestras que hay un Dios que está vivo? ¿Muestra que hay un Dios que te rescató de la muerte, de las tinieblas a la luz admirable? Mira lo que dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiste la recompensa de la herencia, porque Cristo es el Señor a quien servís. El verdadero seguidor de Cristo se conoce en la intimidad, cuando solamente Él lo ve. ¿Qué es lo que tú haces cuando ningún ser humano te está viendo? ¿Qué es lo que tú haces en la intimidad? ¿Qué es lo que tú ves en la intimidad? ¿Sirves a tu Señor en la intimidad? Pregunta. ¿O solamente lo haces cuando te están viendo? No, 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 no. Y solamente puedes servir a tu rey si has creído. Y solamente puedes haber creído si Él te ha quitado el corazón de piedra y te ha puesto un corazón de carne, porque Él es el que hace la obra. Y si estás andando en su camino es porque su palabra está en ti. Es porque permanentemente estás leyendo tu Biblia, es porque permanentemente estás meditando en su palabra, es porque permanentemente estás en actitud de oración. Porque orar no es solamente el momento de los alimentos y en ciertos momentos del día, a todo momento, a toda hora, orar sin cesar, a toda hora, en todo momento. Cuando vas en el carro, cuando estás en el semáforo, cuando vas a tener una conversación con tu jefe, cuando vas a tener una conversación con tus empleados, cuando vas a tener una conversación con tus hijos. Invoca su presencia, pides la asistencia de su ser para ti, para que lo que salga de ti sea Él y no seas tú. ¿Cómo hablar de su fidelidad, de su amor, de su bondad, de su templanza, de su gozo, de su mansedumbre si no la conoces? ¿Cómo puedes hablar con entusiasmo y convicción? No lo puedes hacer a menos de que seas una nueva criatura, a menos de que hayas nacido de nuevo, al menos de que Él te ha dado el don de la vida eterna. Y si no, hoy es un buen momento para pedirlo. No te preocupes, no te vayas a lacerar. Hoy es un buen momento para decirle, Señor, aquí estoy, sálvame, sálvame. Quiero que seas el rey de mi vida. Tú no sabes, tú no sabes cuánto los impíos y sus almas están ávidas del don de la vida eterna. No lo saben, ellos tampoco lo saben, pero lo necesitan. Hay cientos de personas que no creen en Jesús, pero que se sienten culpables y no saben por qué. Porque nadie les ha dicho que violan la verdad de Dios, la justicia de Dios. Nadie, nadie. ¿Habrá quien les predique, dice el Señor? Recuerden, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es la única que puede romper esos corazones. Pero el mundo está ávido de escuchar el verdadero evangelio, de escuchar que hay esperanza. Ellos no lo saben. Por eso el Señor nos mandó, por eso tu rey dice, ve y haz discípulos. Ve y haz discípulos. Finalmente, y con esto voy a terminar, no hay ningún grupo de personas más privilegiadas en este mundo que tú y yo, que nosotros, que su iglesia, porque ninguno tiene un Salvador como el nuestro. Y voy a citar unas palabras del doctor Shadrach Lottridge, apologeta. Justo antes de morir, dijo lo siguiente, en un momento que le pidieron orar, en un evento que estaba. Dice, perdón, la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de justicia, es el rey de los siglos, es el rey de los cielos, es el rey de gloria, es el rey de los reyes, es el señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un soberano,
No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, totalmente sincero, eternamente firme, lleno de gracia. Es imparcialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad de la filosofía. Es la doctrina fundamental de la verdad teológica, el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Y me pregunto, ¿lo conoces? Bendice a los jóvenes, bendice a los desafortunados, guarda a los ancianos, recompensa a los dirigentes. Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil, ligera es su carga. Me gustaría describírtelo, pero es indescriptible, incomparable, invencible, irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no puedes quitar las manos de él, no puedes sobrevivir sin él, no puedes vivir sin él. Los fariseos no pudieron soportarlo, pero tampoco podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él y la muerte no lo pudo retener. Este es mi rey. Y me pregunto, ¿es tu rey? Padre Celestial, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de tener a un rey como nuestro rey. Ayúdanos a servirle, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres y esas mujeres que te glorifiquen, que te honren, que den su vida por ti, que nieguen su propia naturaleza en asistencia del Santo Espíritu para glorificarte, honrarte y bendecirte. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que debemos ser. Ayúdanos, Señor, a ser el creyente que debemos ser. Ayúdanos, Señor, a ser el padre que debemos ser, el hijo que debemos ser, la madre que debemos ser, el trabajador que debemos ser, el jefe que debemos ser, para que tu gloria brille a este lado de la eternidad y muchos puedan verla y puedan ser llamados de las tinieblas a la luz admirable. En Cristo Jesús. Amén.